La vida en Valencia siempre había tenido un ritmo vibrante, lleno de colores y aromas que se entrelazaban en el aire. Las flores del mercado central eran un espectáculo, y el bullicio de la ciudad se sentía como un latido constante. Sin embargo, tras la fachada de esta vida activa, había un rincón oscuro en mi corazón que me recordaba mi lugar en este mundo, una madrastra. Mi hijastro había perdido a su padre recientemente, y yo me encontraba atrapada entre el deseo de ser una figura de apoyo y la sombra del papel que se me había asignado. La gente a menudo me miraba con desdén, como si mi presencia fuera un recordatorio de una realidad incómoda. La idea de acercarme a él me llenaba de miedo, pero sabía que necesitaba hacerlo. Quería reconectar con él, ofrecerle un hombro en sus momentos difíciles. Una tarde, mientras paseaba por la playa cercana, observé cómo las olas rompían suavemente en la orilla. La brisa marina acariciaba mi rostro, y con cada paso sentía que la carga sobre mis hombros se aligeraba un poco. Decidí que era el momento adecuado para hablar con él, para mostrarme más que solo una figura familiar distante. Al llegar a casa, lo encontré sentado en el sofá con la mirada perdida en el vacío. Me acerqué lentamente y le pregunté si quería hablar. Su respuesta fue un simple movimiento de cabeza hacia abajo. No era fácil para él abrirse después de lo que había pasado. La culpa por ser su madrastra pesaba sobre mí como una losa, no quería que pensara que estaba allí solo por obligación. Mientras intentábamos entablar una conversación, noté algo extraño en su comportamiento. Había un dolor oculto detrás de sus ojos que no podía ignorar. Era evidente que enfrentaba problemas emocionales profundos y complejos. Me pregunté cómo podría ayudarlo sin sobrecargarlo aún más con mis propios sentimientos. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban alrededor de su tristeza palpable. Decidí buscar respuestas y encontré su diario escondido bajo unas viejas revistas en su habitación. Al abrirlo, las palabras desbordaron su angustia, inseguridades sobre sí mismo, recuerdos dolorosos de su padre y temores sobre el futuro. Cada página revelaba una parte de él que nunca había visto antes. Mientras leía, sentí una conexión profunda con sus luchas, era como si sus palabras resonaran con mis propias inseguridades como madrastra. Esa noche comprendí que podía ser más para él, no solo la mujer que compartía el hogar con su padre fallecido, sino alguien dispuesta a escuchar y entender. Decidí enfrentar mis propios miedos al día siguiente y hablarle sobre lo que había descubierto en su diario. Quería mostrarle que no estaba sola en esta tormenta emocional, ambos estábamos navegando aguas inciertas. Cuando finalmente nos encontramos en la cocina esa mañana, el aroma del café recién hecho llenó el aire cálido del hogar. Con nerviosismo, le mencioné lo que había encontrado y cómo sus palabras me habían impactado profundamente. Él levantó la mirada sorprendido, nunca imaginó que yo podría interesarme tanto por sus pensamientos. ¿Por qué te importa?, preguntó con voz temblorosa. Porque eres importante para mí, respondí sinceramente. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos esas palabras simples pero cargadas de significado. En ese momento entendí que no solo deseaba ayudarlo a sanar, también anhelaba ser vista por quien realmente era, una mujer dispuesta a construir puentes donde antes solo había muros. La conexión creció entre nosotros mientras compartíamos nuestras vulnerabilidades. A medida que hablábamos más abiertamente sobre nuestras vidas y experiencias compartidas, sentí como las sombras empezaban a disiparse lentamente. Sin embargo, cada paso hacia adelante venía acompañado de dudas persistentes sobre nuestra relación como madrastra e hijastro. La línea entre apoyo emocional y algo más se volvió confusa, cada vez más me encontraba deseando ser vista no solo como una figura familiar sino como alguien significativo en su vida. Un día decidimos salir juntos a un café local donde solíamos ir cuando todo parecía normal antes de la tragedia familiar. El lugar estaba lleno del bullicio habitual, risas suaves mezcladas con el tintinear de las tazas contra los platos. Pedimos 2 cafés cortados y nos sentamos cerca de la ventana para observar cómo pasaban los transeúntes ajenos a nuestras luchas internas. Mientras conversábamos sobre cosas triviales, la última falla del barrio o las tradiciones locales, noté cómo poco a poco se iba abriendo más conmigo. Era como si cada sorbo del café lo acercara más a dejar atrás sus miedos.
De repente, durante una pausa inesperada en nuestra conversación intensa sobre sus sueños frustrados y mis propias aspiraciones olvidadas, nuestras miradas se encontraron profundamente y algo cambió en ese instante. Un impulso casi irrefrenable nos llevó a acercarnos uno al otro hasta casi rozar nuestros labios. Fue un momento fugaz pero electrizante, ambos retrocedimos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego caliente. El sonrojo cubrió nuestras mejillas mientras intentábamos recuperar la compostura ante lo inesperado ocurrido entre nosotros. Las dudas comenzaron a asomarse nuevamente. ¿Qué significaría esto? ¿Podríamos cruzar esa línea sin perder todo lo demás? El miedo al juicio social nos envolvió como un manto pesado mientras regresábamos a casa ese día sin respuestas claras ni soluciones sencillas para nuestro nuevo dilema emocional. A medida que los días pasaron después de aquel encuentro electrizante en el café local, nuestras interacciones se volvieron más complicadas pero también más intensas. Todo parecía girar alrededor del deseo latente por ser vistos genuinamente uno al otro sin las etiquetas impuestas por la sociedad o nuestro propio pasado doloroso. Sin embargo, sabía muy bien que este camino estaba lleno de obstáculos invisibles esperando acecharnos cada vez más cerca. El café local se convirtió en nuestro refugio, un espacio donde las miradas y las palabras se entrelazaban con la complicidad de un secreto compartido. Cada vez que cruzaba la puerta, el aroma del café recién hecho me envolvía, y allí estaba él, sentado en una esquina, esperando. La tensión en el aire era palpable, el mundo exterior parecía desvanecerse mientras nuestras conversaciones se tornaban cada vez más personales. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, decidí abordar la conversación que tanto había estado evitando. ¿Cómo te sientes realmente?, pregunté, intentando romper la barrera que nos separaba. Su mirada se oscureció por un momento como si estuviera cargando con un peso invisible. No sé si puedo con esto, respondió en voz baja, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. A veces siento que estoy perdiendo el control. La culpa me invadió al escuchar sus palabras. Era como si mi presencia estuviera contribuyendo a su carga emocional. Quería ayudarlo, pero no sabía cómo hacerlo sin cruzar los límites que la sociedad había trazado para nosotros. Estamos juntos en esto, le dije suavemente. No tienes que cargarlo solo. Los ojos de él se iluminaron por un instante, como si mis palabras le ofrecieran un rayo de esperanza. Sin embargo, esa chispa fue rápidamente seguida por una sombra de duda. La lucha interna que enfrentaba era evidente, su vulnerabilidad me tocaba profundamente. Mientras hablábamos sobre sus miedos y frustraciones, algo cambió en el ambiente. Las palabras fluyeron más libremente y las risas comenzaron a brotar entre nosotros. La conexión crecía, era imposible ignorarla. En un momento de sinceridad cruda, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Esto no debería estar pasando, murmuró él con una mezcla de temor y deseo en su voz. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero aquí estamos. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron con una intensidad inesperada. El mundo exterior desapareció y solo existimos nosotros dos en ese instante suspendido en el tiempo. Nos besamos y el café se convirtió en testigo silencioso de nuestra conexión prohibida. Al separarnos, ambos supimos que habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer fácilmente. La realidad comenzó a asomarse nuevamente, las dudas regresaron junto con la culpa que pesaba sobre mis hombros como una losa. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. No lo sé, admití sinceramente mientras miraba hacia la ventana, sintiendo el peso del juicio social caer sobre mí como una sombra ineludible. El resto de esa tarde transcurrió entre silencios incómodos y miradas esquivas. Ambos éramos conscientes de lo que habíamos hecho y del camino incierto que teníamos por delante. La conexión emocional había crecido exponencialmente, pero también lo habían hecho nuestras preocupaciones. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Cada encuentro estaba cargado de tensión, cada mirada contenía promesas no dichas y secretos ocultos bajo capas de miedo e incertidumbre. A menudo me encontraba pensando en ese beso robado y cómo había alterado nuestra relación para siempre. Las rutinas diarias parecían más pesadas mientras intentábamos actuar normalmente frente a los demás. En casa todo seguía igual,
mi matrimonio continuaba siendo una serie de conversaciones superficiales y sonrisas forzadas. Sin embargo, cada vez que veía a mi hijastro durante esas cenas familiares o actividades cotidianas, sentía como mi corazón latía más rápido al recordar nuestro encuentro clandestino. Una noche decidí salir a caminar por las calles iluminadas de Valencia después de cenar sola. El aire fresco me llenó los pulmones mientras paseaba por las plazas llenas de vida y bullicio nocturno. Las luces brillantes reflejaban mi confusión interna, cada rayo iluminaba los dilemas morales que enfrentaba. En medio del bullicio urbano encontré consuelo al pensar en cómo podía ayudarlo a superar sus miedos sin dejarme arrastrar por esta relación prohibida que había comenzado a complicar todo lo que conocía hasta ahora. Al día siguiente decidí hablarle nuevamente en el café local. Necesitábamos definir qué significaba todo esto para nosotros dos antes de seguir adelante sin rumbo claro. Cuando llegué al lugar habitual, él ya estaba allí esperándome con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo antes incluso de sentarnos. Sí, respondí sintiendo un nudo formarse en mi estómago ante la seriedad del momento. A medida que compartíamos nuestras preocupaciones sobre lo sucedido entre nosotros, quedó claro que ambos deseábamos encontrar claridad pero temíamos perder lo poco que habíamos construido juntos hasta ahora. El mundo no entenderá esto, comentó él con tristeza reflejada en sus ojos oscuros. No debería importarnos lo que piensen los demás, respondí casi instintivamente, sin embargo, sabía muy bien cuán difícil sería ignorar esos juicios externos. La conversación fluyó entre dudas e inseguridades hasta llegar al punto crítico. ¿Podríamos continuar así sin arriesgarlo todo? Mientras discutíamos las posibilidades futuras y los riesgos involucrados en nuestra relación secreta, algo dentro mío comenzó a cambiar. Anhelaba ser vista por quien realmente era más allá de ser solo una madrastra o esposa desdibujada entre los roles impuestos por la sociedad. Sin embargo, esa búsqueda interna chocó contra la realidad inminente cuando él mencionó su deseo de mudarse fuera de Valencia para comenzar una nueva vida lejos del pasado doloroso que ambos compartíamos. ¿Y qué pasará con nosotros?, pregunté casi sin poder contenerme ante esa revelación inesperada. No sé si puedo quedarme aquí sabiendo lo que hemos hecho, contestó él mirando hacia abajo como si le pesara admitirlo. La angustia se apoderó de mí al escuchar esas palabras. Sentía como el tiempo se deslizaba entre mis dedos mientras luchábamos contra nuestros propios deseos y expectativas externas impuestas por otros. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra conexión y cuánto anhelábamos ser vistos por quienes realmente éramos, dos almas perdidas buscando consuelo mutuo en medio del caos emocional generado por circunstancias ajenas a nosotros mismos. La noche se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y temores a la vez. La brisa suave de Valencia entraba por la ventana, trayendo consigo el aroma de las flores que adornaban el balcón. Aquel momento se sentía diferente, más intenso que los anteriores. La conexión entre nosotros había crecido, y con cada encuentro, la línea que separaba la familiaridad de lo prohibido se volvía más difusa. Mientras hablábamos sobre sus miedos y anhelos, me di cuenta de que él también estaba atrapado en un laberinto emocional. Era un joven lleno de sueños, pero las sombras del pasado lo seguían como una sombra persistente. Quería ayudarlo a encontrar su camino, pero al mismo tiempo, me sentía perdida en mi propia vida. La rutina del matrimonio pesaba sobre mis hombros como una losa. ¿Por qué no puedes ser feliz?, le pregunté una tarde en el café local donde solíamos refugiarnos. Sus ojos reflejaron una tristeza profunda. No sé si puedo serlo, respondió con voz temblorosa. Todo ha cambiado desde que papá. No terminó la frase, y el silencio se hizo denso entre nosotros. Ese día decidimos dar un paseo por el parque cercano. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse mientras caía la tarde, creando un ambiente casi mágico. Caminamos entre los árboles, hablando sobre trivialidades para evitar las verdades que nos atormentaban. Pero había algo en el aire que prometía más. Al llegar a un pequeño banco apartado, nos sentamos y nuestras manos se encontraron por casualidad. Fue un roce sutil al principio, pero pronto nuestros dedos se entrelazaron sin pensarlo. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos mientras lo miraba a los ojos, buscando respuestas que no podía expresar con palabras. Nuestras vidas son complicadas, dije finalmente rompiendo el silencio.
Lo sé, respondió él con sinceridad. Pero aquí contigo me siento diferente. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos en ese pequeño rincón del mundo. Nuestros labios se encontraron en un beso tímido pero cargado de emoción contenida. Era como si todo lo que habíamos reprimido finalmente encontrara su salida. El beso duró solo unos segundos, pero dejó una huella imborrable en mi alma. Cuando nos separamos, ambos parecíamos conscientes de que habíamos cruzado una línea peligrosa. A partir de ese momento, cada encuentro se volvió más intenso y complicado. La necesidad de vernos creció como un fuego incontrolable dentro de mí, sin embargo, también crecía la culpa por lo que estábamos haciendo. Me preguntaba si era correcto buscar consuelo en alguien tan cercano y vulnerable. Los días pasaron entre esos encuentros furtivos y las rutinas diarias del hogar. Cada vez que regresaba a casa después de ver a mi hijastro, sentía una mezcla de felicidad y desasosiego. La sonrisa en su rostro iluminaba mis días grises, sin embargo, al mismo tiempo recordaba mi papel como madrastra y esposa. Una noche decidí invitarlo a cenar a casa bajo la excusa de hacerle su plato favorito, paella. La cocina estaba llena del aroma familiar mientras preparaba todo con esmero. Quería crear un ambiente especial para nosotros dos sin levantar sospechas. Cuando llegó había algo diferente en su mirada, era como si estuviera consciente del secreto que compartíamos y disfrutara cada momento tanto como yo. Durante la cena hablamos sobre cosas triviales, anécdotas del pasado y sueños futuros mientras las llamas danzaban en el fuego del horno. Sin embargo, esa noche hubo un giro inesperado cuando mencionó su deseo de mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo después de la muerte de su padre. Mi corazón dio un vuelco ante esa revelación, no sabía cómo reaccionar ante tal noticia. ¿Por qué querrías irte?, pregunté con voz temblorosa. Necesito cambiar mi vida, respondió él con determinación en sus ojos azules profundos. No puedo seguir aquí atado a recuerdos tristes. Sus palabras resonaron dentro de mí como ecos lejanos. Entendí que nuestra conexión podría verse amenazada por esa decisión inevitablemente transformadora. El temor a perderlo comenzó a invadirme mientras luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. La cena terminó en silencio tenso, ambos éramos conscientes del abismo emocional que se abría entre nosotros debido a sus planes futuros. Después comencé a recoger los platos cuando él me tomó suavemente del brazo. ¿Podemos hablar?, preguntó con cautela. Asentí mientras nos dirigíamos al sofá donde solíamos compartir confidencias profundas bajo la luz tenue del salón. Me gustaría pasar más tiempo contigo antes de irme, dijo él con sinceridad desarmante. El deseo ardiente dentro de mí chocó contra la realidad fría y dura. No sabía si eso sería posible sin comprometer aún más nuestras vidas ya complicadas. Esa noche compartimos nuestras inseguridades y deseos ocultos hasta tarde. Al final caímos exhaustos sobre el sofá tras horas conversando sobre nuestras esperanzas y miedos compartidos. Pasamos la noche juntos sin poder explicarlo a nosotros mismos ni al mundo exterior. Fue un momento suspendido en el tiempo donde solo existían nuestros corazones latiendo al unísono bajo la presión del secreto que llevábamos dentro. Desperté temprano al amanecer sintiendo su calidez junto a mí. Sin embargo, también despertó una angustia profunda ante lo inevitable. Él debía tomar decisiones pronto sobre su futuro lejos de mí, lejos del hogar donde habíamos encontrado refugio mutuo durante tanto tiempo. La vida continuaría girando inexorablemente mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde era vista únicamente como madrastra y otro donde había descubierto parte de quien realmente era gracias a él. El día transcurrió lentamente mientras reflexionaba sobre todo lo sucedido hasta ese momento. Sabía que debía encontrar una respuesta clara para ambos antes de perderlo para siempre o quedarme atrapada eternamente en esta espiral confusa llena de deseos reprimidos e inseguridades compartidas. La semana transcurrió con una monotonía inquietante. La rutina del hogar se había vuelto un eco de risas y conversaciones vacías, donde mi presencia parecía diluirse. Las miradas de los demás se posaban sobre mí como si fuese un mueble más, un objeto que cumplía su función sin ser realmente observado. En cada comida familiar, en cada conversación trivial, la sensación de ser invisible me envolvía con más fuerza. El fin de semana llegó con la promesa de un evento familiar.
Todos se reunirían en casa para celebrar el cumpleaños de un primo, y yo debía encajar en ese papel que me había sido asignado, la madrastra que sonríe y sirve la comida. La idea me resultaba opresiva, pero no podía evitarlo, era parte del compromiso que había asumido al casarme. Mientras preparaba los platos en la cocina, mis pensamientos vagaban hacia él. La última vez que nos vimos fue en el café local, donde compartimos confidencias y, en un momento de vulnerabilidad, nos besamos. Ese instante había encendido una chispa que iluminaba mis días grises. Pero ahora, esa luz se sentía como una sombra que amenazaba con consumirlo todo. El evento comenzó a llenarse de risas y voces animadas. Las familias se mezclaban entre sí, y yo me movía entre ellas como un fantasma. En medio del bullicio, supe que él vendría, no podía dejar de pensar en cómo sería verlo entre toda esa gente. Mi corazón latía con anticipación y miedo. Cuando finalmente llegó, lo vi desde la distancia. Su sonrisa iluminó el cuarto y su presencia pareció desviar todas las miradas hacia él. Me sentí orgullosa de lo que era, pero también atrapada por el peso del secreto que llevábamos. Me acerqué a él cuando tuvo un momento libre. ¿Cómo estás?, pregunté con un tono casual. Bien, respondió mientras sus ojos buscaban los míos. He estado pensando mucho en nosotros. Mi estómago dio un vuelco ante sus palabras. Yo también, murmuré. Sin embargo, antes de poder profundizar más en nuestra conversación, alguien nos interrumpió y nos obligó a separarnos. La noche avanzó entre juegos y risas familiares mientras yo intentaba mantener las apariencias. A medida que el tiempo pasaba, sentí como la presión aumentaba dentro de mí, necesitaba hablar con él a solas. Finalmente encontré una oportunidad cuando todos estaban distraídos con los fuegos artificiales afuera. Lo llevé al jardín trasero donde la oscuridad nos envolvía como una manta protectora. Necesitamos hablar, le dije mientras miraba las estrellas titilar sobre nosotros. Él asintió y se acercó un poco más. No puedo dejar de pensar en ti, confesó con voz baja. Pasamos la noche juntos, aquella vez fue solo el comienzo, todo esto es confuso para mí. El aire estaba impregnado del aroma a flores nocturnas mientras nuestras manos se entrelazaban por instinto. La conexión era palpable, cada segundo juntos parecía desafiar las normas que nos ataban a nuestras respectivas vidas. Quiero encontrar una manera de ser libres, le dije casi sin darme cuenta. Él frunció el ceño al escucharme. ¿Qué significa eso? ¿Estás hablando de dejarlo todo? No lo sé, respondí sintiendo como las dudas comenzaban a invadir mi mente nuevamente. En ese instante uno de los primos apareció tras nosotros, rompiendo la burbuja que habíamos creado. Nos miró extrañado antes de irse riendo hacia dentro de casa. La noche continuó su curso mientras yo luchaba contra la creciente sensación de estar atrapada nuevamente entre dos mundos irreconciliables, uno donde era vista solo como madrastra y otro donde había descubierto parte del verdadero yo gracias a él. Al final del evento familiar regresé a casa sintiéndome aún más perdida. Las sonrisas ajenas resonaban como ecos vacíos en mi mente mientras pensaba en lo poco valorada que me sentía realmente en mi propio hogar. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento fuera de control. La idea de quedarme atrapada en esta vida monótona me aterrorizaba cada vez más. Decidí escribirle una nota para expresar lo que no podía decirle cara a cara, mis miedos, mis deseos y mi anhelo por ser vista realmente por quien soy detrás del papel impuesto por las circunstancias. Al día siguiente recibí su respuesta casi inmediatamente, decía simplemente, hablemos esta tarde. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras, sabía que sería decisivo para ambos. Las horas pasaron lentamente hasta llegar al café local donde solíamos encontrarnos para compartir confidencias lejos del mundo exterior. El lugar estaba lleno del aroma reconfortante del café recién hecho y las risas lejanas resonaban suavemente mientras esperaba su llegada. Cuando entró al café su mirada buscó la mía enseguida, había algo diferente en su expresión esta vez, determinación mezclada con incertidumbre. Gracias por venir, le dije mientras señalaba la mesa más apartada del bullicio habitual. Tenía que hacerlo, respondió tomando asiento frente a mí con una intensidad inusitada en sus ojos oscuros. ¿Qué piensas hacer?, pregunté sin rodeos,
necesitábamos claridad después de todo lo sucedido hasta ahora. No puedo seguir viviendo así, comenzó él antes de tomar aire profundamente como si estuviera preparándose para sumergirse en aguas profundas e inciertas. No quiero perderte. Las palabras resonaron dentro de mí como campanas sonando al amanecer, pero también traían consigo el peso del futuro incierto que ambos enfrentábamos juntos o separados. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos encontrados y los desafíos que tendríamos delante, comprendí que este momento podría definir nuestro destino, seguir adelante o dar marcha atrás hacia una vida predecible pero vacía. Y así continuamos conversando hasta perderse la noción del tiempo entre nosotros dos, sabiendo muy bien que cualquier decisión tendría consecuencias inesperadas para ambos. El aire en el café local se sentía denso, como si cada palabra que intercambiábamos cargara un peso adicional. Mientras mi hijastro hablaba de sus planes de mudarse, una sensación de desasosiego me invadió. La idea de perderlo era como un eco constante en mi mente. ¿Por qué ahora?, le pregunté, tratando de mantener la calma. La mirada en sus ojos reflejaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Siento que necesito un cambio, respondió. Sus palabras resonaron en mí, pero la verdad es que no quería que se alejara. La presión social y familiar que siempre había sentido parecía intensificarse con cada palabra que decía. Los rumores sobre nuestra relación empezaban a circular entre nuestros amigos comunes, y aunque intentaba ignorarlos, no podía evitar sentirme expuesta. Un viejo amigo me había advertido sobre las habladurías en la comunidad. La gente siempre habla, me dijo con tono resignado, pero su mirada decía lo contrario. ¿Y qué hay de nosotros?, pregunté casi en un susurro. La respuesta no llegó inmediatamente, el silencio se volvió pesado entre nosotros. Finalmente él rompió el hielo, no sé cómo seguir adelante con esto si decides quedarte. Sus palabras me atravesaron como una flecha. La idea de perderlo me llenó de pánico. A medida que la conversación avanzaba, las dudas comenzaron a asaltarme. ¿Era egoísta querer mantener esta relación secreta? ¿Podría arriesgar su futuro por algo tan incierto? Las sombras del matrimonio y las expectativas sociales pesaban sobre mí como un manto oscuro. La tarde se tornó noche y decidimos salir a caminar por las calles iluminadas de Valencia. Las luces brillaban con fuerza, pero yo me sentía atrapada en la oscuridad de mis pensamientos. Siempre ha sido importante para mí, le dije mientras caminábamos, buscando alguna forma de afianzar nuestra conexión sin dejarme llevar por el miedo. Él sonrió levemente, pero había una tristeza en sus ojos que no podía ignorar. «¿Y tú para mí?», respondió con sinceridad. En ese instante comprendí que estaba dispuesta a luchar por lo que teníamos, aunque eso significara enfrentar los juicios ajenos. Mientras caminábamos cerca del mercado central, el aroma a paella y flores frescas nos envolvió, recordándome los momentos felices pasados juntos como familia antes de la muerte de su padre. Pero también me hizo consciente del vacío que había dejado esa tragedia en nuestras vidas. «Si te mudas, ¿qué pasará con nosotros?», pregunté finalmente, sintiendo como mi corazón latía más rápido ante la respuesta inevitable que podría llegar. Él se detuvo y me miró fijamente, su expresión era seria. «No puedo simplemente olvidarte», confesó con voz baja pero firme. «Pero necesito espacio para encontrarme». Sus palabras fueron como un puñal, sabía que tenía razón, pero no podía soportar la idea de perderlo. El camino parecía interminable mientras continuábamos hablando sobre nuestros sentimientos y temores ocultos. Sin embargo, cada vez que mencionaba su mudanza, yo sentía que una parte de mí se desvanecía lentamente. Al llegar al final del paseo, nos encontramos frente al mar, las olas rompían suavemente contra la orilla mientras el murmullo del agua creaba una atmósfera casi mágica a nuestro alrededor. Era un lugar donde solíamos venir juntos antes y donde compartíamos risas sin preocupaciones. ¿Te acuerdas cuando veníamos aquí a hablar sobre nuestros sueños?, le pregunté con nostalgia mientras miraba hacia el horizonte iluminado por la luna llena. Él asintió lentamente, había algo reconfortante en esa conexión compartida. «No puedo dejar todo atrás», admitió él mientras miraba hacia el mar agitado por el viento nocturno. Esa declaración resonó profundamente en mí, estaba claro que ambos luchábamos contra demonios internos.
El tiempo parecía detenerse mientras permanecíamos juntos en silencio contemplando las olas. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que debíamos tomar una decisión pronto o arriesgarlo todo por esta relación secreta. De repente escuchamos risas provenientes de un grupo cercano. Eran amigos comunes disfrutando del momento sin saber lo que realmente sucedía entre nosotros dos. Miré hacia ellos y luego volví a centrarme en él. Su rostro reflejaba confusión y anhelo al mismo tiempo. Tal vez deberíamos irnos, sugerí para romper la tensión creciente entre nosotros dos antes de ser descubiertos en este momento vulnerable. Él asintió lentamente y comenzamos a caminar hacia el coche aparcado cerca. Sin embargo, mientras nos alejábamos del mar y del bullicio alegre detrás nuestro, sentí una punzada en mi pecho al pensar en lo inevitable. Si él se mudaba, ¿qué quedaría entre nosotros? La idea era insoportable. Al llegar al coche, él tomó mi mano brevemente antes de soltármela. Ese simple gesto encendió una chispa dentro mío, pero también dejó claro lo frágil que era nuestra situación actual. Te prometo que pensaré bien en todo, dijo antes de cerrar la puerta detrás suyo tras subirse al vehículo. Esas palabras resonaban vacías ante mis oídos porque sabía que tomarse un tiempo podría significar perderse para siempre. Mientras conducía hacia casa bajo las luces parpadeantes y los ecos lejanos del festival cercano, mi mente divagaba entre recuerdos felices y temores profundos sobre lo desconocido que nos esperaba si continuábamos este camino lleno de sombras. La noche se hizo más oscura a medida que avanzábamos hacia nuestro hogar compartido. Esa casa llena de recuerdos dulces pero amargos ahora parecía más fría e inhóspita debido a las decisiones pendientes entre nosotros dos. Un nuevo día amanecería pronto con nuevas realidades, pero yo seguía atrapada entre dos mundos, uno donde él podría ser libre y otro donde quizás nunca sería vista como realmente deseaba ser. La mañana siguiente me desperté con un nudo en el estómago. La realidad de su nueva relación me pesaba como una losa. Mientras el sol iluminaba tímidamente la habitación, mis pensamientos se agolpaban. Había escuchado rumores sobre él, murmullos que llegaban a mis oídos como ecos lejanos. La idea de que pudiera estar saliendo con alguien más me llenaba de una mezcla de celos y tristeza. Decidí salir a caminar por las calles de Valencia, buscando claridad entre el bullicio matutino. Las flores del mercado central estaban en plena floración, y el aroma a paella se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Sin embargo, todo eso parecía lejano e irrelevante en comparación con lo que estaba sucediendo en mi vida personal. Mientras paseaba, me encontré frente al café donde solíamos reunirnos. Recordé aquellos momentos compartidos, las risas, las confidencias y aquel beso inesperado que había cambiado todo entre nosotros. Nos besamos, resonaba en mi mente como un eco del pasado. Esa conexión no podía ser olvidada fácilmente. Al entrar al café, vi a un grupo de amigos sentados en una mesa cercana. Sus risas eran contagiosas, pero yo no podía unirme a ellas, mi mente estaba ocupada por pensamientos oscuros. Pedí un café y me senté cerca de la ventana para observar el mundo pasar mientras luchaba con mis emociones. Un rato después noté que entró alguien que captó mi atención, era él acompañado de una joven desconocida. Su risa era brillante y despreocupada, ella parecía disfrutar cada momento a su lado. Un frío recorrió mi espalda mientras lo observaba interactuar con ella. Los celos comenzaron a burbujear dentro de mí como lava hirviente. Decidí salir del café antes de que me viesen. Caminé sin rumbo fijo mientras mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Había sido solo un capítulo fugaz en su vida? La idea de perderlo era insoportable. La tarde avanzó y decidí regresar a casa. La casa vacía parecía aún más fría sin su presencia. Me senté en la cocina con una taza vacía entre mis manos, preguntándome si alguna vez podría ser vista como algo más que una madrastra. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Abrí la puerta y allí estaba él, con una expresión seria en su rostro. ¿Podemos hablar?, preguntó sin rodeos. Lo invité a entrar y nos sentamos en el sofá, la tensión palpable entre nosotros dos. He estado pensando mucho, comenzó a decirme mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. Yo también respondí, sintiendo como mis palabras se quedaban atrapadas en la garganta.
Lo que pasó entre nosotros, no puedo ignorarlo, continuó él, su voz temblando ligeramente. Pero tú estás saliendo con alguien más, le recordé con un tono que intentaba ocultar mi dolor. Eso no significa que haya dejado de pensar en ti, confesó sin dudarlo. Las palabras flotaron entre nosotros como un puente inestable, podía sentir como el aire se volvía denso por nuestra conexión innegable pero complicada. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté casi en susurro. No sé si puedo seguir así, admitió él finalmente, dejando caer sus hombros como si llevara una carga pesada sobre ellos. Mis emociones se agolpaban nuevamente, por un lado quería gritarle cuanto lo necesitaba, por otro lado, temía perderlo para siempre si daba un paso en falso. No quiero ser solo tu madrastra, le dije finalmente sintiendo como la vulnerabilidad afloraba dentro de mí. Me gustaría poder tener algo más contigo, pero es complicado, dijo él mientras desviaba la mirada hacia el suelo. Ambos sabíamos que estábamos atrapados en una maraña de emociones contradictorias y expectativas sociales aplastantes. Pasamos la noche juntos, aquella vez parecía tan distante ahora, los recuerdos eran dulces pero también dolorosos al mismo tiempo. En ese instante decidí arriesgarme, tal vez debamos alejarnos uno del otro. Las palabras salieron sin pensar completamente las consecuencias, sabía que era lo correcto para ambos pero dolía más de lo esperado. Él levantó la vista rápidamente, ¿de verdad crees que eso es lo mejor? La respuesta quedó atrapada entre nosotros cuando sonó nuevamente mi teléfono móvil, era un mensaje inesperado que interrumpió nuestro momento tenso. Miré la pantalla y vi un nombre conocido, uno de nuestros amigos mutuos había enviado un mensaje sobre rumores recientes acerca de nuestra relación secreta. Mi corazón se aceleró al leerlo, ¿es cierto lo tuyo con ella?, decía el mensaje seguido de emojis burlones y preguntas indiscretas sobre nuestra situación actual. La presión social comenzaba a asfixiarme, los ojos ajenos ya estaban puestos sobre nosotros. No puedo seguir así, petí casi sin darme cuenta mientras miraba hacia el suelo tratando de procesar todo lo sucedido esa tarde. Él asintió lentamente aunque su expresión mostraba confusión e incertidumbre, quizás necesitamos tiempo para pensar. Ambos sabíamos que esa conversación había abierto puertas complicadas entre nosotros dos, cada palabra pronunciada había creado nuevas sombras sobre nuestro futuro incierto juntos o separados. Mientras él se levantaba para irse, sentí como las lágrimas amenazaban con brotar al darme cuenta del abismo emocional al que nos enfrentábamos. ¿Podríamos realmente dejar ir todo lo vivido? Él salió por la puerta dejándome sola nuevamente frente a esta casa llena de recuerdos compartidos pero también cargada de decisiones difíciles por tomar. La noche caía lentamente sobre Valencia mientras yo permanecía ahí sentada en silencio absoluto, luchando contra las sombras que amenazaban con devorarme por completo. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminábamos por la playa, un lugar que había sido testigo de tantas historias, pero esta vez era diferente. Él parecía más relajado, como si el sonido de las olas pudiera borrar las tensiones acumuladas en nuestras vidas. Los dos habíamos decidido escapar de la rutina, aunque solo fuera por unas horas, y ese momento se sentía como un regalo. ¿Por qué no podemos tener esto siempre?, preguntó, mirando hacia el horizonte. Su voz era un susurro entre el murmullo del mar. No lo sé, respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Quizás porque el mundo no lo entendería. Él se detuvo y me miró directamente a los ojos. En su mirada había una intensidad que me desarmaba. No puedo olvidarte, confesó con una sinceridad que me hizo temblar. Cada vez que intento seguir adelante, vuelvo a pensar en ti. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa no dicha. La culpa me invadía, sabía que nuestra conexión era complicada y peligrosa. Pero al mismo tiempo había un deseo ardiente de ser vista por quien realmente era, no solo como la madrastra que todos creían conocer. Es difícil para mí también, admití mientras caminábamos de nuevo, dejando huellas en la arena húmeda. A veces siento que estoy atrapada en una vida que no elegí. Él asintió lentamente, comprendiendo mi lucha interna. ¿Y si pudiéramos cambiar eso? ¿Y si buscamos un lugar donde nadie nos conozca?, sugirió con una chispa de emoción en sus ojos. La idea resonaba en mi mente como un eco distante. Huir juntos sonaba tentador, pero también aterrador.
La vida que había construido estaba llena de expectativas y responsabilidades que no podía simplemente abandonar. ¿Qué pasaría con tu madre? Y mi matrimonio, murmuré, sintiendo como las sombras del pasado volvían a acecharme. Tu matrimonio no te hace feliz, dijo él con firmeza. Y yo no quiero ser solo un secreto. La verdad de sus palabras me golpeó con fuerza. Era cierto, mi vida estaba marcada por la insatisfacción y la rutina monótona que parecía consumir cada pedazo de alegría. Pero dar ese paso hacia lo desconocido era aterrador. Mientras caminábamos más lejos del bullicio de la ciudad, el aire se volvía más fresco y el cielo comenzaba a oscurecerse con tonos anaranjados y violetas. La belleza del paisaje contrastaba con la confusión en mi interior. Tal vez deberíamos pensarlo mejor, dije finalmente, buscando aferrarme a la lógica en medio del caos emocional. Él suspiró profundamente y miró al mar nuevamente. Lo entiendo, respondió después de un momento de silencio incómodo. Pero su expresión mostraba frustración, él deseaba más de lo que podía ofrecerle en ese instante. El tiempo pasó sin darnos cuenta mientras nuestras conversaciones se entrelazaban con risas nerviosas y miradas furtivas. Cada instante juntos se sentía como un regalo robado a la realidad que nos esperaba al regresar. De repente su teléfono sonó rompiendo la atmósfera mágica del momento. Miró la pantalla y su rostro cambió drásticamente, podía ver cómo la preocupación invadía sus rasgos jóvenes. Es mi madre, dijo mientras contestaba rápidamente. Escuché fragmentos de su conversación, preocupaciones sobre dónde estaba, preguntas sobre su estado emocional. Me di cuenta de cuánto peso llevaba sobre sus hombros a tan corta edad. Cuando terminó la llamada, su mirada reflejaba desánimo y frustración. No puedo seguir así, murmuró casi para sí mismo. ¿Qué quieres decir?, pregunté con cautela. No sé si puedo seguir escondiéndome, respondió mientras sus ojos buscaban los míos con desesperación. La tensión crecía entre nosotros, cada palabra parecía llevar consigo el peso del futuro incierto que nos aguardaba. A pesar del miedo palpable en el aire, había algo liberador en compartir esas verdades ocultas. Quizás deberíamos ser valientes, le sugerí sin saber si realmente lo creía o solo buscaba consolarlo. Él sonrió débilmente ante mis palabras, pero sabía que las decisiones eran más complicadas de lo que parecían. El murmullo del mar se convirtió en una melodía reconfortante mientras contemplábamos nuestro destino incierto juntos. Al caer la noche decidimos quedarnos un poco más antes de regresar a nuestras vidas separadas. Queríamos aprovechar cada segundo antes de enfrentar las realidades incómodas que nos esperaban al cruzar esa línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. Regresamos al coche bajo un cielo estrellado, todo parecía tranquilo hasta que él dijo, no quiero volver atrás. Su voz era firme pero llena de vulnerabilidad al mismo tiempo. ¿Qué propones?, inquirí sin saber si realmente quería escuchar su respuesta o prefería mantenerme alejada del precipicio emocional en el cual ambos estábamos parados. Podríamos irnos ahora mismo, sugirió audazmente mientras encendía el motor del coche. El impulso fue inmediato, mis pensamientos corrían desenfrenados ante esa posibilidad inesperada e intoxicante. Pero también sabía que dar ese paso significaría dejar atrás todo lo conocido, incluso a aquellos a quienes alguna vez amé profundamente. No puedo hacer eso, respondí finalmente con voz temblorosa mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar ante tal decisión monumental. Él asintió lentamente como si hubiera anticipado mi respuesta, pero aún así esperaba algo diferente, quizás una señal de valentía por mi parte para saltar hacia lo desconocido junto a él. El camino hacia casa se llenó de silencio pesado. Cada kilómetro recorría profundizándose en mis pensamientos sobre lo perdido y lo nunca vivido plenamente. La realidad comenzaba a cerrarse sobre mí como una trampa implacable e inevitable. Al llegar frente a nuestra casa familiar iluminada tenuemente por luces cálidas desde dentro, sentí como los muros conocidos parecían cerrarse alrededor mío como garras frías dispuestas a atraparme nuevamente en esa vida insatisfactoria. Él me miró antes de despedirse, piensa en ello. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco persistente mientras bajaba del coche sintiendo como cada paso me alejaba más aún de aquella libertad soñada. Entré lentamente por la puerta sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. ¿Era posible escapar alguna vez?
Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. La propuesta de mi hijastro resonaba en mi mente como un canto de sirena, atrayéndome hacia un abismo del que no estaba segura de querer escapar. Mientras la luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, me senté en el borde de la cama, sintiendo el peso del silencio que reinaba en la casa. Mi matrimonio, una rutina monótona y vacía, se extendía ante mí como un desierto sin fin. Las palabras de él aún vibraban en mis oídos: podemos empezar de nuevo. Solo tú y yo. La idea era tentadora, pero también aterradora. ¿Era realmente posible dejar atrás todo lo que conocía? La vida que había construido durante años parecía desmoronarse ante esa simple proposición. Salí al balcón para respirar el aire fresco de la noche, buscando claridad en medio del caos. Las luces de Valencia brillaban a lo lejos, recordándome que había un mundo más allá de mis muros. Pero también recordándome que cada decisión tenía sus consecuencias. La vida seguía su curso mientras yo me debatía entre dos caminos opuestos. De repente el sonido del teléfono rompió el silencio. Mi corazón dio un salto al ver el nombre en la pantalla. Era una amiga cercana, alguien con quien había compartido mis inquietudes y temores durante años. Contesté con una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Cómo estás?, preguntó con voz suave. Luchando, respondí honestamente. Sobre él, inquirió, sabiendo ya la respuesta. Sí, no sé qué hacer. Una pausa se instaló entre nosotras, llena de tensión y comprensión. ¿Y si te digo que lo pienses bien? No es solo tu vida la que está en juego, sugirió. Sus palabras me atravesaron como una flecha. Era cierto, no solo yo estaba involucrada en esto. Mi decisión podría afectar a mi matrimonio y a la vida de mi pareja actual, quien nunca había sido consciente del vacío que sentía. La conversación terminó cuando colgué el teléfono, dejando tras de mí una sensación aún más pesada que antes. Me dirigí hacia la cocina para preparar algo para cenar, intentando distraerme con tareas mundanas mientras mi mente seguía girando alrededor del mismo punto. El sonido del motor del coche me sacó de mis pensamientos. Mi esposo llegaba a casa. Su presencia siempre traía consigo una mezcla de alivio y tensión. Mientras él entraba por la puerta con su típica sonrisa cansada tras un largo día, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables. Hola, dijo mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Hola, respondí con una sonrisa forzada. La cena transcurrió entre preguntas triviales y respuestas cortas. Ambos estábamos allí físicamente pero emocionalmente distantes. En medio de esa distancia sentí cómo crecía la urgencia dentro de mí por hablarle sobre lo que realmente importaba, mi insatisfacción y las sombras que amenazaban con consumirnos a ambos. Cuando finalmente nos sentamos en el sofá para ver televisión, su mano buscó la mía automáticamente, un gesto tan cotidiano como reconfortante. Sin embargo, ese mismo gesto me recordó lo distante que me sentía respecto a él y cómo esa conexión se había vuelto vacía. Decidí arriesgarme y dar un paso adelante. Necesitamos hablar. Su expresión cambió instantáneamente, dejó caer el control remoto y se giró hacia mí con atención plena. ¿De qué? La conversación fluyó entre titubeos e inseguridades hasta llegar al punto crucial: no estoy feliz. Las palabras salieron sin poder contenerlas más tiempo. Él frunció el ceño pero no dijo nada al principio, simplemente me miró como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. La presión aumentaba entre nosotros hasta que finalmente rompió el silencio. ¿Qué quieres decir con eso? No sé cómo explicarlo, siento que estamos viviendo vidas separadas, confesé sintiendo como cada palabra me liberaba un poco más aunque también traía consigo una carga pesada. No es fácil para mí tampoco, admitió después de un momento tenso. Me quedé en silencio mientras sus ojos buscaban los míos en busca de respuestas a preguntas no formuladas. Era evidente que ambos éramos conscientes del abismo creciente entre nosotros, sin embargo, no sabíamos cómo cruzarlo o si siquiera queríamos intentarlo. Mientras tanto, mi mente seguía divagando hacia él, mi hijastro, y su oferta tentadora resonando como un eco constante: podemos empezar desde cero. ¿Era eso posible? ¿Podría dejar atrás todo lo conocido por algo tan incierto?
La noche avanzaba lentamente mientras discutíamos los problemas superficiales en nuestra relación. Cada palabra parecía llevarme más lejos del lugar donde realmente quería estar. Y aunque estaba presente físicamente junto a mi esposo, mi corazón palpitaba por alguien más. Finalmente decidí salir a caminar para despejarme antes de tomar decisiones apresuradas. El aire fresco me abrazó mientras caminaba por las calles tranquilas de Valencia. Las luces parpadeantes reflejaban mis propios pensamientos confusos sobre amor y compromiso. Cada paso resonaba como un tambor en mi pecho mientras pensaba en todas las posibilidades, seguir adelante con este matrimonio o arriesgarlo todo por algo nuevo e incierto con él. El dilema se tornó cada vez más pesado hasta convertirse casi en doloroso. Al llegar al parque cercano donde solíamos pasear juntos cuando éramos felices, noté su figura esperándome bajo la luz tenue del farol. Su mirada intensa iluminada por la luz dorada parecía decirme todo lo que necesitábamos saber sin necesidad de palabras. «Aquí estás», dijo cuando llegué junto a él. No podía quedarme, necesitaba pensar, respondí sintiendo como los nervios volvían a apoderarse de mí ante su cercanía. No tengo idea qué pasará después, continuó mirando hacia adelante mientras hablábamos casi susurrando bajo las estrellas brillantes sobre nosotros. Yo tampoco, admití sintiendo como los latidos acelerados marcaban nuestro ritmo conjunto en medio del silencio nocturno lleno de promesas ocultas e incertidumbres palpables entre nosotros dos. Fue entonces cuando hizo su propuesta final: vayámonos juntos, empezaremos desde cero. El mundo pareció detenerse por un instante mientras esas palabras se asentaban entre nosotros como una verdad ineludible e irrevocable. Un cambio radical estaba ante mí. Solo tenía que decidir si dar ese salto o quedarme atrapada donde siempre había estado.